¿Tu hijo o hija van a entrar por primera vez a la escuela? Si nunca ha estado lejos de su familia, seguro que ese primer día será toda una aventura. A lo mejor hay llanto, berrinches, pataleos o por el contrario, hasta puede ser toda una fiesta. Pero si tu hijo o hija ya son mayores, ¿qué implica iniciar la primaria o la secundaria? Cada ciclo escolar tiene sus periodos de adaptación a la escuela. ¿Sabes cómo ayudar a tus hijos? ¿Qué tipo de conductas regresivas se pueden presentar al iniciar preescolar, primaria o secundaria? Hoy, en Diálogos en Confianza, mi hijo inicia la escuela. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y ya estamos listísimos para platicar contigo el día de hoy sobre este tema tan interesante de mi hijo regresa a la escuela. Estamos justamente a una semana de que nuestros niños regresen a la escuela y muchos de ellos sea la primera vez que entran a esta experiencia de pues la vida académica. Y ¿tú te has preguntado si la forma como ellos reciben el separarse de casa, separarse de ti, tiene que ver un poco con lo que tú le dices, con las cosas que tú platicas, la forma como les presentas esta nueva experiencia, si va a ser una experiencia pues, que les va a dar miedo o que va a ser de susto, o al contrario, que va a ser una fiesta, que va a ser mucha alegría y que, bueno, pues estudiar siempre es un placer que nos abre a mundos maravillosos. ¿Tú cómo lo vives? Y bueno, seguramente muchos de ustedes que nos están viendo han de tener como un poquito de miedo, así es que, y otros pues mucha alegría, así es que, bueno, pues platíquenos en las redes sociales, háganos las preguntas que ustedes necesiten, las dudas que tengan, por supuesto, para eso es este programa, ¿verdad, mi Sandy? Buenos días. Buenos días, Cris. Así es. Y bueno, leyendo todos sus comentarios hasta este momento, hay mucha preocupación sobre los temas económicos. Obviamente el regreso a clases implica mucho gasto, dependiendo del número de hijos, la escuela a la que asisten. Esas son las inquietudes del público. Lo emocional, claro que sí, les preocupa separarse de los más pequeños y cuando cambian, por ejemplo, de la primaria a la secundaria. Esas son las inquietudes hasta el momento, aquí los estamos leyendo. Los invitamos a participar, recuerde que estamos en Facebook Live, ya nos están saludando aquí, por ejemplo, Mari Rodríguez desde León, Guanajuato, y nos empiezan a llegar saludos de toda la República y también internacionales, que es la ventaja de las redes sociales. Por supuesto, sí, en todos lados. Y bueno, también está con nosotros, por supuesto, las intérpretes de lengua de señas mexicanas, Fabiola Ruiz e Istiel Caneda, que siempre están con nosotros a lo largo de toda la semana aquí en Diálogos en Confianza. Y le doy, por supuesto, los buenos días a nuestro público. Gracias por estar aquí, gracias por venir con nosotros esta última semana de vacaciones para muchos. Oye, y para muchos papás, al contrario, dicen, ya me urge que empiecen las clases porque empiezan mis vacaciones de los niños. Ya nos irán comentando. Pero bueno, para platicar de este tema, el día de hoy tenemos como especialistas a Verónica Valdés Salmerón. Ella es psicóloga educativa. Vero, bienvenida. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias. También está con nosotros Rigoberto González Nicolás. Él es profesor de educación primaria y de la Universidad Pedagógica Nacional. Rigoberto, bienvenido. Muchas gracias. Qué gusto tenerte por acá. Esther Oldak también está con nosotros. Ella es directora del Programa Nacional de Convivencia Escolar de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP. Esther, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Y Diego Medina Lomelín, psicoterapeuta especialista en niños y adolescentes, también está aquí con nosotros. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, bienvenidos a todos. Qué gusto tenerlos por aquí, caray. Oigan, y bueno, justamente estamos empezando, ¿no? Va a ser esta semana, como estábamos comentando, la próxima semana, la entrada a la escuela a diferentes niveles. Pero a mí me gustaría empezar, pues, preguntándoles, además de lo académico, que es obvio, ¿qué es lo otro que los niños reciben cuando entran por primera vez a este mundo de la academia, a este mundo escolar, al kinder, a la primaria, etcétera? ¿Qué es lo otro que aprenden ellos? Pues fíjate que es toda la entrada a la sociedad, es su ingreso a la sociedad de los más chiquitos. Si bien han estado en su casita, con su familia, con abuelitos, con papás o diferentes ambientes,
la primera vez que ellos se separan, se entren a una guardería o entren a un preescolar, pues conocen otras relaciones y depende mucho de lo que ha pasado en la familia inicialmente, cómo ellos van a recibir esta nueva relación y cómo se van a empezar a incorporar, a entender a otros niños como ellos, a otras personas adultas y cómo van a empezar a interactuar con los demás. Sí, ¿tú qué opinas? Pues aquí habrá que considerar varias, pues como ciertas variables importantes. Primero, desde que los papás nos ponemos de acuerdo a qué edad va a entrar mi hijo a la escuela. No es lo mismo entrar a la guardería fuera de los 3 meses por cuestiones laborales, a entrar a los 4 años al pre-kinder. Y también ponernos de acuerdo con los papás. ¿Estás de acuerdo en que entra a tal escuela o prefieres tal otra, no? Claro. Entonces digo, desde ahí implica ya cierto conflicto. Además, considerando la estructura de personalidad de cada quien, de los papás. ¿Qué tal que soy muy aprensivo? Y a los 4 años, para que mi hijo o hija entre a la escuela, pues me va a costar mucho trabajo, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones se las puedo transmitir a mi hijo y puede entrar con cierta angustia, Claro. con cierta preocupación, Claro. que realmente no es auténtica del niño. Realmente es una situación que yo le estoy transmitiendo a mi pequeño. Claro. ¿no? Oye, Esther, justamente esta es tu área, o sea, justamente lo que ellos, aparte del aprendizaje, son todos esos desarrollos socioafectivos, ¿no? Exactamente. La ventaja que tenemos hoy en día en las escuelas públicas es que el área socioemocional, por primera vez en la educación pública, tiene una importancia muy relevante, Cris, en donde hoy ya nada más es lo cognitivo, el desarrollo de las habilidades socioemocionales a través del Programa Nacional de Convivencia Escolar, hoy es una realidad y está no nada más a la par de esta parte cognitiva. Sabemos que si un niño no está tranquilo y un niño no está relajado, no puede aprender. Entonces, hoy en día no nada más es fundamental el que de casa vengan las habilidades socioemocionales, porque también trabajamos con las familias, sino el que podamos trabajar con ellos toda esta área emocional, toda esta área social, desde dentro de la escuela. Oye, a veces para algunos es como muy obvio la palabra, pero para otros es una palabra nueva. ¿Qué abarca? O sea, ¿cuáles son estas habilidades? ¿Nos podrías nombrar algunas de las que ahora se están atendiendo? Por supuesto. Básicamente son valores, Cris, que es importante la educación en valores, porque un niño que está estresado es un niño que no va a aprender. Trabajamos con ellos la autoestima, trabajamos con ellos el manejo de las emociones, la regulación de sus emociones, la internalización de las reglas, el que pueden desafiar o pueden no estar de acuerdo con el establecimiento de reglas, pero en forma respetuosa, la asertividad, el que puedan expresar lo que quieren, pero en forma respetuosa, la empatía, el entender al otro, el que todos somos diferentes, pero especiales, los valores familiares, la importancia de la familia, la solución de problemas, estrategias de mediación, todas las habilidades que un niño necesita para vivir en sociedad tranquilo, sabiendo que las diferencias nos abonan. Claro, eso es importantísimo. Y bueno, Rigoberto, ¿a qué cosas, ahora sí que tú estuviste trabajando con ellos directito, ¿no? ¿Cuáles son en la primera infancia las cosas a las que ellos se deben de adaptar dentro de la escuela? O sea, ¿cuáles son lo que más trabajo les cuesta cuando ellos entran a la escuela? Sí, la escuela es un mundo que se abre y abre horizontes a los niños, ¿no? La familia, como efectivamente decías, es el primer espacio en el que los niños conviven, aprenden normas, reglas. Pero la escuela llega a tener un papel fundamental porque es el espacio privilegiado para el aprendizaje. No quiere decir que no se aprenda en otros espacios, pero la escuela, tiene más de 500, 600 años en nuestro país y es el espacio por antonomasia, el lugar donde actualmente los niños primero van a convivir, con eso se encuentran, con la convivencia con otros niños, de abrir el espacio de la familia, que es pequeño, digamos, para abrirse a un horizonte mucho más amplio en todos los terrenos, desde la arquitectura, ¿no? Qué enorme patio, ¿no? Muchos de quienes recordamos nuestras primeras escuelas decíamos enormes patios, ¿no? Después de estar en la universidad dice uno, qué pequeño es el patio de mi primaria, ¿no? Entonces, sí, pero cuando entras ahí es enorme. Es enorme, claro. Y encuentras con un personaje con el que vas a negociar, acordar, convivir,
enojarte, ¿por qué no? Te vas a sentir feliz, por supuesto. Es el maestro. Claro. El maestro es un personaje fundamental en la vida de los niños. Por eso muchos de los adultos recordamos a nuestros maestros, bien o mal, pero los recordamos. Claro, sí, ¿no? son figuras que son fundamentales. Fundamental. Oye, y bueno, cuando son muy pequeñitos ellos y empiezan con esta nueva aventura que es entrar a este patio gigante, a este nuevo mundo donde encuentras a todos estos nuevos niños con diferentes cosas, de repente a algunos hay algo que les preocupa y que no quieren dejar en casa. Acompáñenme a ver la siguiente cápsula y vamos a ver qué es. ¿Te has preguntado por qué algunos niños y niñas tienen tanto cariño a un juguete o a un pedazo de tela común y corriente? Lo que a los ojos del adulto es un trapo viejo, para el niño o la niña puede ser algo tan importante que son capaces de hacer que los padres salgan a la mitad de la noche para recuperar la manta o el juguete de peluche olvidado en casa de los abuelos. Y te preguntarás, pues, ¿qué tiene de especial ese juguete, esa almohada o esa mantita? El oso de peluche, la cobijita 1000 veces lavada, el suéter viejo que tú tirarías, son para tu hijo o hija un objeto transicional, es decir, un objeto de consuelo u objeto de apego. De acuerdo con algunas teorías, ese objeto es una representación de la figura materna y se vuelve tan importante en la vida del pequeño que le acompaña durante la mayor parte del día. Lo busca cuando necesita consuelo y se vuelve imprescindible a la hora de dormir. Es algo que le brinda seguridad. Representa el apego que el bebé siente con sus padres y le ayuda a controlar la ansiedad de la separación, etapa en la que el bebé comienza a experimentar que es un ser independiente a su madre. Por eso, muchos niños y niñas que inician la escuela necesitan llevar sus juguetes, cobijas o almohaditas al salón de clases. No es un capricho ni un berrinche, es una cuestión de seguridad emocional. Tratar de quitarle por la fuerza su objeto transicional puede resultar contraproducente en la medida que no le estás ayudando a manejar su ansiedad. Antes bien, hay que ayudar a que tu hijo entienda que no le estás abandonando en la escuela y que es un lugar seguro para convivir. Verás que con tu apoyo, poco a poco tu hijo o hija irá dejando su objeto transicional en casa. Bueno, esto es justamente lo que sabemos que pasa, ¿no? Les pasa a muchos niños que de repente se quieren llevar estas cosas a la escuela, ya sea un carrito, cualquier otra cosa, porque bueno, ellos viven en casa y son el centro de atención, ¿no? ¿Y qué pasa cuando de repente llegan a la escuela y se encuentran con este mundo enorme? ¿Cuáles son las emociones que ellos experimentan en esos momentos cuando ya no son el centro de atención? ¿En qué medida estuvo preparado el niño para enfrentar estas nuevas emociones? ¿Cuánto ha estado apegado a una persona, a un núcleo muy pequeño, o ha sido más abierto a otras familias, a otros amigos, al vecindario? Entonces, en la medida en que él haya tenido un círculo más chiquito, pues está más digamos, en dificultades para enfrentarse a nuevas relaciones y a retos que le implican dejar sus olores, sus sabores, sus propios sentimientos de apego seguro con sus papás, ¿no? O con su abuelita, o con quien los cuide, con los adultos significativos. Entonces, en algunos casos, estos objetos de apego pues son, como bien decía en la cápsula, transicionales totalmente, ¿no? No puede llegar a la universidad con la cobijita. O sea, algunos la traen oculta en algún lado, pero lo ideal es que puedan hacer una transición y que en la medida en que van tomando seguridad en ellos mismos, van conociendo sus reacciones y a los demás, puedan ir pasando del osito o de la cobijita a su propia seguridad de enfrentarse con los demás. Oye, Esther, ¿y esto lo vemos en todos lados? O sea, ¿es a nivel nacional o se ve más en las ciudades grandes? A nivel global. O a nivel global, sí, bueno. Yo creo que lo que cambia, Cris, es el objeto en realidad. Sí. Hablando un poquito de esta parte del apego seguro, yo creo que depende mucho de la infraestructura emocional que el niño trae, no tanto de cuánta gente vivía en su familia. Es decir, unos padres que fueron consistentes y constantes con los límites y que el niño o la niña sabe que siempre regresaban y que la atención fue consistente,
pueden tener esta extensión hacia el maestro que se vuelve un adulto de confianza porque saben que los adultos son capaces de criar. Los niños más inseguros o niños ansiosos que ven al mundo como muy peligroso, porque esos son los lentes a través de los cuales los papás les hicieron ver que el mundo es muy peligroso, pues se enfrentarán de manera diferente. Yo creo que es bien importante salirse un poco de la rigidez. Obviamente no van a llegar a la universidad con el osito, pero no están en la universidad. Yo creo que es importante dar mucha flexibilidad porque esto es una extensión de casa más que nunca. Estos objetos, esta es mi casa, esta es mi familia, ¿no? Esto es lo que representa el calor. Y yo creo que sí es importante las maestras de preescolar y los maestros de preescolar, que ahora tenemos muchos también, que sepan que este objeto es su seguridad y que no hay ningún problema y que no representa ninguna amenaza social ni emocional, sobre todo en esta etapa, ¿no? Sí. Sí, y agregaría a esto la historia de la familia. Es decir, si la familia está familiarizada, digamos, con la escuela o no. Si en la familia hay una valorización importante del papel que juega la escuela en la formación de los hijos, la actitud de los niños es otra, ¿no? Me he encontrado con familias, ya en mi trabajo como maestro, con familias cuyos padres no saben leer y escribir, ¿verdad? Y depositan en el maestro y en la escuela todo. Mientras que hay padres que tienen una formación universitaria o posgrado y demandan de la escuela otro tipo de cosas, ¿no? Claro. Y el comportamiento de los niños es distinto. Claro, porque de repente para algunas familias es la primera vez que tienen una oportunidad de ofrecer algo así. Claro. Y es muy importante también, ¿no? Y O sea, las saber. expectativas, ¿no, Por Cris? supuesto. Porque muchas veces, que es un poco lo que el maestro decía, la familia cree que la escuela es donde ya lo van a educar y lo van a criar y le van a dar absolutamente todo. Y también hay docentes que creen que ellos nada más les toca enseñar a leer y escribir y toda la parte formativa la da la familia. Hoy ya no es un pretexto. Hoy por eso le llamamos comunidad escolar. Nos quedamos con eso para que nos expliques regresando. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Estamos en Diálogos en Confianza. Antes de entrar a la primaria, mis hijos no le tenían miedo a nada. Pues creo que a nada. Por el contrario, ellos tenían ganas de entrar a la primaria. Siempre se andaba cayendo, se aventaba, no le tenía miedo. Ya después de la primaria ya todo cambió. Siempre los tenemos cuidando en casa, tratamos de protegerlos y al sentir que se van a alejar un poco, pues ese miedo, ¿no? A que algo les pueda pasar y no estar nosotros ahí para ayudarlos. A estar solo sin mí. A que los regañara el maestro. Porque siempre estaban conmigo. Un poco estábamos comentando en la mañana cuando lo vimos Andy y yo que más bien es el miedo de los papás, ¿no? Claro. No el miedo de los hijos. Sí, Diego, querías decir. Es importante considerar el contexto también. En la época actual y antes, cuando nosotros éramos éramos niños, ¿no? Antes podíamos tener los primeros encuentros sociales pues, afuera de la casa. Salías a jugar con otro de la calle, no había problema. Ay, yo Hoy sí, son niños- jugaba bote pateado, Ay, claro, no, pues, andábamos en la sí, ¿no? calle, andábamos en la calle todos. Por situaciones de seguridad, bueno, los tiempos cambian. Entonces, actualmente son niños pues que están pues más resguardados en casa. Sí, es cierto. Entonces, sus primeros encuentros sociales con esta parte de de otros niños, con su grupo de pares, pues es en la escuela, ¿no? Sobre Entonces, todo en las ciudades, ¿no? Porque Exacto. sí tenemos que decir Sí. que en el interior de la República es diferente en algunas ciudades, ¿no? quizás, quizás. En algunos en algún pueblos, momento. etcétera, Claro. todavía salen a jugar. Entonces, los primeros encuentros sociales actualmente pues, es en el colegio. ¿Cómo preparar a nuestros hijos para estos encuentros sociales primeros? ¿No? O sea, esto nuevamente insisto, el hecho de transmitirles nuestra propia inseguridad, nuestras propias preocupaciones, pues evidentemente el niño entra con un cierto pensamiento, como con cierto rechazo quizá, como bien decían aquí en el spot, ¿no? La vida cambió a partir de que entró mi hijo en la primaria. Pues por supuesto que cambió. ¿Por qué? Porque entra a una serie de reglas distintas, de normas, de horarios, de que tú tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, y el niño sorprendentemente va a decir, ¿y tú cómo por qué me estás diciendo, no, maestro o maestra? Y ahí es donde pudieran empezar las ciertas dificultades entre profesores y situación familiar.
Creo que el punto... les quería leer una llamada porque justamente esto del miedo nos lo dice Patti Martínez. Me da un poco de preocupación, o sea, ella como mamá, que mi hijo entre a la secundaria ya que siento que es pequeño para enfrentar este cambio. Es la visión de la mamá, no sabemos el niño cómo se sienta, a lo mejor él se siente seguro de ir. Sí. Y aparte también cambia un poquito el miedo dependiendo a la etapa escolar que está entrando, ¿no? Sí, pero hay un miedo generalizado que sí viene de los papás, que son las expectativas que los padres ponen en los niños, que creo que es el punto medular y no importa la edad. Se ha visto que independientemente del nivel socioeconómico, o si vienen de familias rurales o urbanas, la expectativa que le ponemos a los niños tiene mucho que ver con su ansiedad y su angustia y su miedo. Muchas veces los papás le ponen mucha presión a los niños y esperan demasiado de ellos. No es que esté mal esperar, pero quizá en el área equivocada. Hoy en día seguimos presionando mucho en cuanto a que la calificación indica el éxito del niño y no es así. Y es importante transmitirle al niño a todas edades que lo que importa es que se divierta, que sea responsable, que sea feliz y que haga su mayor esfuerzo y que la calificación no mide necesariamente la capacidad del niño. Entonces, el dar estas expectativas, esta contención emocional de tú y haz tu mejor esfuerzo y disfrútalo y tener una comunicación abierta y la confianza para que el niño pueda platicar todo lo que está sucediendo en casa, es el punto medular, no importa la edad. Mira, justo una mamá dice, Berenice Torre, con el inicio a clases yo estoy más nerviosa que mis hijos. Es una nueva etapa. No me preocupa tanto que mi niña, porque entra a primaria y visitaba la escuela, pero su hermano, cuando su hermano estudiaba ahí, el reto ahora es con mi niño que entra a la secundaria. Todo es diferente y más cuando vienes de un estado a otro, son diferentes las costumbres y la cultura, requiere mucha atención y pues a reestudiar de nuevo la primaria y secundaria. Y nos saluda desde Culiacán. Sí, muchos saludos. Y fíjate, varias cosas. Esa pregunta ese comentario está muy bueno, porque para empezar, no vuelves a rehacer la primaria, ¿no? Sí, o sea, tú no vuelves a hacer nada. Pero muchas mamás se asumen como tal, ¿no? Como que, bueno, es que vamos a volver a hacer, tenemos clases de matemáticas, tenemos examen de álgebra. Y la calificación es para ambos. Es para ambos, ¿no? En ese Eso es muy sentido fuerte. ¿En qué medida se acepta que el niño es alguien diferente, que mi hijo es alguien diferente de mí? Que tiene su propio desarrollo, sus propios retos y que tiene que enfrentar que el error a veces siempre es fuente de aprendizaje y que yo soy un acompañante, que somos socios con la maestra, ¿no? A veces no se entiende a la maestra como una socia o al maestro. Antes sí se entendía, ¿no? No sé si eso ha cambiado, como que ahora ya no se siente, como que si fuera como hasta una parte aparte, un enemigo, no sé. O sea, hay las maestras, o sea, hay opiniones de repente que los adultos hacemos que descalifican a la autoridad, al reconocimiento de que es un ser que te está ayudando, que te está acompañando, y eso los niños lo reciben así y se comportan en consecuencia. Claro, ¿Qué le voy a obedecer a esta persona que mi mamá dice que no sabe nada o que es muy regañona? Sí, justamente lo que se está encontrando son estas dobles voces, ¿verdad? Así o sea, que no se respetan. Entonces, pero a ver, a mí me gustaría saber, Rigoberto, porque sí creo yo, y tú me lo podrás decir, que sí hay una diferencia entre el miedo que yo siento cuando mi hijo entra a la primaria que el miedo que yo siento como papá cuando entra a la secundaria. Inclusive ellos también se enfrentan a otro tipo de situaciones. Por ejemplo, escuchamos a las mamás decir, bueno, ya me da miedo con qué amigos se va a juntar, a las cosas que se va a enfrentar. Y ya están hablando de las adicciones, de otro tipo de cosas, ya en secundaria o la preparatoria. En primaria como que son otros miedos, ¿no? De los papás mismos. Sí, desde luego. Efectivamente hay miedos que perduran, ¿no? Este miedo de los padres, de los abuelos, que se han transmitido hacia sus hijos, hacia los nietos. No obstante, yo quiero abonar un poco a cierto optimismo en torno a la escuela. Ahí es padrísimo ir a la escuela, claro. Y yo tal vez me corrijan, pero yo creo que la escuela sigue siendo el espacio más seguro para los niños. 100%. Sí, en un contexto, como bien lo decía, en un contexto actual en nuestro país, ¿no? Donde los niños están expuestos a la violencia dentro y fuera, ¿no? En las calles, etcétera. Yo trabajo en Iztapalapa y bueno, los niños me cuentan historias, ¿no? Hoy nos despertamos con balazos, ¿no? En la esquina, ¿no? Dramas terribles.
Pero la escuela llega a ser un espacio como un remanso para los niños, un lugar donde se encuentran con sus iguales, con sus amigos, con sus profesores, con un mundo. Y yo creo que eso hace que el niño vuelva y regrese a la escuela, ¿no? Fíjate que es verdad, nosotros medimos a través del Programa Nacional de Convivencia Escolar antes de empezar para ver las diferencias y si realmente estaba sirviendo, impactando, cuál era el nivel de convivencia general de todas las escuelas del país y era excelente. Teníamos un 70%, o sea, 7 de cada 10 maestros decían que el espacio de la escuela es el más óptimo y el más seguro para los niños y efectivamente los niños hoy por hoy sienten que el espacio más seguro de su vida es la escuela. Fíjate, qué interesante eso. Oye, ya me gustaría, justo hablando de esto de la escuela, de repente hemos escuchado de 2 tipos de escuela, Esther, las escuelas activas y las escuelas regulares. ¿Podrías decirnos la diferencia y, bueno, algunos comentarios de lo que hacen en cada una de ellas? Claro que sí, Cris, es sobre todo en el sistema educativo que tienen, ¿no? Las escuelas activas un poco las nombran en base a la permeabilidad que tienen en el currículum, de no ser tan rígidos en la estructura, tanto en el grado, de que el niño vaya a su paso, de tener un poco más de flexibilidad, más de interacción con el niño y que el niño pueda ir poco a poco a su paso. Y la escuela regular, pues la llaman como la escuela tradicional, que yo sí me atrevería a decir que hoy por hoy, dentro de la Secretaría de Educación Pública, podemos decir que la escuela poco a poco se está transformando en una escuela dinámica donde ya es, como te decía, una comunidad escolar. Somos los padres, los docentes y los alumnos un equipo, ya no es ellos por aparte y nosotros por aparte. Y hoy en día precisamente estamos trabajando en empoderar de regreso a los docentes para que ellos tengan esas habilidades para podérselas transmitir a los niños. Porque ¿cómo puede contener un maestro un niño que va entrando a la escuela si él mismo no sabe regular sus emociones y su autoestima? Por eso también los estamos fortaleciendo a ellos. Lo mismo, Diego, sí. Hay un punto muy importante que, digo, yo me he preguntado, en el trabajo me han llegado varios niños que llevan 5 cambios de escuela, por ahí de tercero de primaria. Digo, habrá que preguntarse por qué, ¿no? Habrá que ver a qué se debe tanto cambio de un colegio a otro, inclusive la mitad del curso. Vamos a cambiar a mi hijo porque muchas razones pueden dar. Yo insisto mucho en cuanto a las capacidades y a las habilidades de cada quien. No todo el mundo tenemos las mismas capacidades y habilidades, por eso tenemos baterías de pruebas que nos pueden más o menos regular. O sea, hay un niño que puede tener una capacidad impresionante en el área de aritmética, pero el otro no tanto. Bueno, ¿por qué tenemos que ir los dos a la par? Y ese es como el sistema educativo general. Tú tienes que estar a la par de un lineamiento que yo tengo que cumplir también. Y esto es importante. Yo creo que hay que considerar desde un inicio saber las capacidades que tienen los pequeñitos. Puede ser un niño con muy buena retención de memoria, pero otro no tanto. Entonces, bueno, pues en historia va a darle más. Entonces, esto que mencionaban hace un momento de estar como evaluando a los pequeños a través de una calificación, a través de una media, ¿sí? Pues me parece como un poco sí, bueno, es una de las discusiones más fuertes que ya se está rompiendo, muy importante, ¿no? Sandy. ¿no? Les quería seguir complementando con el tema del miedo. Dice Tania Sandoval en Facebook Live: mi hijo tiene 6 años y entra a la primaria junto con 2 de sus primos y él está emocionado, pero yo soy la que tiene miedo de que lo traten mal o se burlen de él. Está hablando de los propios miedos y de su propia experiencia. Habría que preguntarle por qué, ¿no? Justo nos dice, pues a mí me fue mal en la primaria, no quiero transmitirle mis miedos ya que mi hijo es algo tímido y al contrario mi hija de 3 años que entra al kinder, ella es más dura y sociable y dice que con ella se siente más tranquila. Entonces está bien interesante porque a partir de la propia experiencia, ¿qué tanto podemos perjudicar, transmitirle nuestros miedos y cómo no hacerlo? Porque también acá hay otra pregunta que nos hacen desde Tijuana, una persona que nos escribe también en Facebook Live y dice, ¿cuál debería de ser o cuál es el comportamiento ideal de una mamá y de un papá el primer día del kinder ante un niño que seguramente o muy probablemente va a llorar? Pero... Pues mira, si ya sabes que va a llorar, lo primero que tienes que aceptar es que va a suceder, ¿no? Porque la primera angustia de los papás es que el niño siempre llora ante situaciones desconocidas y cuando llora al entrar a la escuela es como, ¿pero por qué está llorando? Si debería de estar tranquilo. No, pues va a llorar. ¿Qué se le puede dar a un niño que está llorando? A lo mejor el primer día
no es el día que tiene que quedarse todo el tiempo, o a lo mejor no se queda. Lo primordial es la confianza que él va a tener y no se sienta que la mamá fue a dejarlo depositado en la escuela. Justo como decía el profesor, la escuela es el ámbito de mayor seguridad emocional para los niños. Cuando esta seguridad emocional se rompe dentro de la escuela, es el peor infierno que un niño puede vivir. Cuando los compañeros lo atacan, cuando se siente abandonado, cuando una maestra no lo puede comprender, es lo peor que le puede suceder. Entonces, creo que si un niño sabes que va a llorar, hay que tomarlo con calma, hay que ir esperando a que se adapte y encontrar cuáles son mis inseguridades como adulto que se están vinculando y pegando con el niño para que él se sienta tan aterrado. Claro, porque yo creo que sí es como muy importante darte cuenta desde antes. Yo en mi experiencia personal, bueno, mis hijos no lloraron ni una lágrima. Creo que la que lloró fui yo, porque les estaba diciendo adiós. Es otro ¿no? llanto, sí. Claro. No, yo, o sea, de que es un nuevo comienzo. Pero ellos eran los más felices, o sea, yo sabía que no iban a llorar y no lloraron, estaban felices, se morían de la emoción. Entonces, un poco, creo que sí, esto que ustedes comentan es importante, o sea, depende cómo le presento yo. O sea, no es que yo tenga que esperar a fuerzas que mi hijo vaya a llorar. Yo creo que si llora, tengo que revisarme yo, ¿no? Pero creo que también se vale. Solo una anécdota chiquitita. Yo tuve una escuela durante 15 años y tuve un caso de una mamá que dejaba al niño, él se quedaba muy bien y la mamá se quedaba detrás de la puerta de la escuela todo el tiempo, llorando. Ay, la mamá. pobre. Muy preocupada. Sí. Entonces, dices, perdón que sacara la anécdota, pero es Pero el niño no lloró. El niño no lloraba, fíjate, pero eso, la mamá lloraba, entonces con quien había que trabajar era con la mamá que no podía tolerar la separación de su hijo. Ahora, pero yo la pregunta sería, en eso, bueno, pues es un caso, estás diciendo 15 años, es un caso. Es mucho más común el otro caso que nos dijiste. Claro. Es más común ver que los niños lloren y que tienen que adaptarse y tal vez ir pocas horas al principio, ir paulatinamente, etcétera. Pero en ese caso sí habría que los papás cuestionarse, pues, ¿qué le he dicho? Que a dónde va a ir, ¿no? Sí, claro. Sí, y yo muy brevemente también, un poco retomo la experiencia con los maestros rurales con quienes trabajamos desde la Universidad Pedagógica, porque llegan niños a las escuelas independientes, sin ningún temor. La escuela es la extensión prácticamente de la casa, ¿no? Donde se van a encontrar al niño y a las otras familias. Y son niños muy, muy independientes, muy autónomos, que no lloran. Claro. ¿no? El llanto, efectivamente, lo vemos más en el contexto urbano. ¿no? ¿Qué está pasando en las familias, ¿no? Para que un niño llore al llegar a la escuela? Indudablemente, la escuela es un espacio inédito para muchos niños, para muchos Pero niños. yo creo que sí es importante no estigmatizar que el niño que llora tiene un problema en la casa. Es decir, se vale. Y eso es importante que los papás también lo escuchen. Porque muchas veces la mamá al dejar o el papá al dejar al niño a la escuela cree que si lloró algo hizo mal en su papel. Y hay también sensibilidad diferente de los niños. Y si el niño llora no quiere decir que hay un problema con los papás. Se vale llorar y se vale sentir angustia. No es tanto el que llore o no, sino qué hace la mamá frente a eso, qué tanto lo contiene, qué tanto le dice, entiendo tu angustia, entiendo tu tristeza. Y esto que tú decías, paulatino, es bien importante porque hay escuelas muy rígidas donde no permiten la entrada de los papás. Estos famosos dichos de ahorita regreso, ¿no? Estas mentiras que a veces les decimos, siempre hay que hablar con la verdad. Y sí es importante permitir esta flexibilidad que tú hablabas de transición, o tú, Cris, en donde puede ir un par de horas y irse adaptando paulatinamente. Y hay niños más sensibles y eso no quiere decir que los papás hicieron un mal papel, ¿no? Sí, claro. Y hay niños que están más acostumbrados a estar con gente desconocida. Justamente en Twitter nos dice, hay que platicar con ellos, hacerles saber que no van a estar solos y olvidados ahí. En otro tweet, Luke Pearl dice, yo creo que quedarse solo por primera vez con gente que no conocía y con los nuevos compañeros es una razón para llorar a veces y para tener miedo. Y Eloisa nos dice, algo que a mí me ayudó fue llevar a mi hijo a todas las compras del preescolar, a la lista de útiles y adornar los cuadernos, etcétera, para que el proceso del ingreso a clases
sea no de un día, sino todo y que le generó mucha emoción. Claro, Sí, exacto. Es que eso también genera mucha emoción, ¿no? O sea, si lo vas preparando y cómo lo vas preparando y para qué lo vas a utilizar, ¿no? Y toda esa expectativa de este nuevo mundo. Vámonos a un corte, en un momentito regresamos. Estamos aquí contigo en Diálogos en Confianza. Quédate con nosotros. Tengo 5 años siendo maestro de primaria, siempre me ha tocado primer grado. Doy mi testimonio anónimo porque esto me puede traer consecuencias. Los niños llegan con muchos temores, inseguridades, pero yo siento que todo eso viene desde casa y son los padres los que les hacen que tengan esos miedos. Los consienten tanto que cuando se enfrentan a no estar con ellos, por eso es que aparecen todos esos miedos. Y hay otros alumnos que se aprovechan de todo esto y les generan más inseguridades. Los padres piensan que les enseñamos valores, pero en realidad no, nosotros los enseñamos a aprender. Los padres piensan que nosotros les vamos a quitar los miedos, pero no, todos esos miedos se los deben de quitar en casa. Cuando yo le he dicho a los padres que sus hijos tienen mucho miedo, se niegan y dicen que no es cierto, que en su casa no son así, que tienen muchos amigos, que con sus primos se llevan bien, pero dentro de la escuela no le hablan a nadie. No se han puesto a pensar los padres que en la escuela es una cosa y en la casa otra. Inclusive hay padres que me han llegado a amenazar cuando les digo que sus hijos tienen muchos temores. Me dicen que yo no soy un psicólogo, que no me meta y que yo solo me dedique a enseñarle a sus hijos. Y acabando el ciclo escolar, los padres piensan que nosotros fuimos los que les metimos esos miedos. Cada niño es un mundo y el miedo más común es el miedo a la muerte de los padres, miedo a no pasar un examen o a no acreditar el año. Mi deber como maestro ahora me he dado cuenta que es solo enseñar, porque cuando intento ayudarlos a quitarles esos miedos me doy cuenta de que me meto en más problemas. Muchísimas gracias por este testimonio. Esther, Rigoberto, Esther, dinos qué opinas. Fíjate lo que dice, ¿no? Esto que ustedes están diciendo, estamos tratando de empoderar de nuevo a los maestros. Adelante, por Sí, favor. hay una línea bien delgada en donde los docentes han perdido muchísima credibilidad, Cris. Es decir, los padres muchas veces pasan por encima del docente, efectivamente, no todos, ¿no? Efectivamente les cargan mucho la responsabilidad, hay mucha negación de la palabra del docente, lo que el docente puede, porque el docente tiene al niño frente al grupo todo el día y lo conoce y lo vibra, y desacreditan, ¿no?, la palabra del docente y él no sabe, y tan pronto le dicen algo del niño es más fácil muchas veces responsabilizar al docente. Yo que estoy en constante contacto con ellos, te dicen efectivamente nos da miedo decir ya a los padres por la reacción que tienen los padres, y los mismos niños muchas veces maltratan al docente por tanto empoderamiento de la casa, de él no te puede decir nada, él no te puede tocar, él no te puede ver. Y hoy en día sí existe esa línea muy delgada donde los docentes muchas veces no pueden hacer su papel por el empoderamiento que los padres le han dado a los niños. Eso no quiere decir que si hay un maestro que maltrate a un niño, que también se da, por eso creo que la línea es muy delgada, le vayamos a creer al docente y no al niño. Ahora, pero ustedes que han hecho todos estos estudios, Esther, es más común ahorita escuchar cuál de las dos posturas. Yo te preguntaría, o sea, que se escuche que un docente maltrata a un niño o que realmente los docentes están siendo descalificados, Yo creo que hay de los dos, Cris. Sí. Precisamente hoy en día, como parte de la labor del programa, que es súper importante, ya hay 32 protocolos estatales de detección, prevención y actuación en caso de maltrato, abuso y acoso sexual, donde hay guías tanto para los padres dentro del programa como para los docentes para detectar síntomas de abuso, porque muchas veces el abuso viene de la escuela y muchas veces viene de casa, para que de ambos lados puedan detectar y el padre pueda ver si hay alguna sintomatología importante donde el niño presente un abuso, o los docentes puedan detectar si hay alguna situación en casa y cómo enfrentarlo. Pero sí, mucho del problema es la negación de los padres de que puede existir un problema con su hijo y es más fácil responsabilizar a la escuela. Pero yo creo que es de ambos lados y por eso es importante darle la credibilidad a ambos lados. Claro. Rigoberto, adelante, por favor. Sí, bueno, de entrada celebrar, ¿no?, que desde la política educativa se plantee que la escuela es un mar de emociones. Eso era invisible hace algunos años, ¿no? No se reconocía eso.
mucho de la discusión sobre la escuela era qué va a aprender el niño, cómo se le va a evaluar, etcétera, etcétera. Pero no se reconocía el papel tan fundamental de la parte más subjetiva, de lo que le está pasando a un niño cuando no entiende una pregunta del maestro, cuando se enfrenta con otros niños que no piensan como él, cuando se encuentra un mundo tan desconocido. Eso al niño obviamente lo vive en un mundo pleno de emociones, y que el maestro efectivamente, enhorabuena, ¿no? que dentro de la política pueda reconocerse que el maestro también es sujeto de formación, claro, ¿no? En este ámbito socioemocional. Claro. Y me parece que esto es un acierto importantísimo para reconocer este apartado. Y agregar también que ha sido en los últimos años, ha habido una campaña muy fuerte en torno al papel del maestro, una campaña en la que hay un proceso como desvalorización. Y yo creo que mucho de ese proceso que se ha implementado en los últimos años ha pegado a esto que se ha mencionado, de que las familias, los hogares, los padres de familia, ¿no? Muchas veces exigen mucho más allá del ámbito que le compete a la escuela. Efectivamente, muchos maestros coincidimos que la escuela es un espacio privilegiado para aprender, ¿no? Y que el tema de los valores, el tema de las reglas, también se aprenden en casa, ¿no? Claro. Un niño, es que un se hijo, ¿no? complementan uno con otro, ¿no? Yo creo que es bien importante. Se complementa. Yo, como muchos de ustedes saben, yo escribí el libro sobre el bullying, y es justo lo que yo me encontraba, ¿no? Con maestros que decían, no es nuestra responsabilidad, y padres de familia que decían, no es nuestra responsabilidad. Entonces, qué padre, dejamos abandonados a los niños, ¿no? No, sí. O sea, yo creo que es la responsabilidad de todos. De Diego, todos. adelante. Y aquí también habrá que ver las situaciones sobrecompensatorias, ¿no? Por mis actividades laborales o pues generalmente quizá no pase mucho tiempo con mi hijo, por lo tanto, pues como que no tengo un conocimiento real, ¿sí? Por esta falta de convivencia de los comportamientos, actitudes de mi hijo. Quizá los profesores están 6, 8 horas y bueno, se pueden percatar de mucho más cosas que nosotros mismos como papás. Claro. Ahora, otra variable importante, pues también el alto índice de separación entre los padres, ¿no? O sea, el chiquito vive con la mamá y el papá pues anda como medio periférico, puede traer cada una semana, cada 15 días. Entonces no me estoy dando cuenta realmente de cuál es ese desarrollo. Claro. Quizá en comparación con el profesor, si viene el maestro y me dice, ¿sabes qué? Tu hijo de repente no respeta las reglas, los límites de estar sentado, y si yo convivo con él cada semana, bueno, pues a mí no me vas a decir eso. Mi hijo sí se sienta porque está conmigo 20 minutos y esos 20 minutos está sentado. Entonces yo creo que aquí sí hay una situación en cuanto a la comunicación, no tanto de los profesores con los papás, sino de nosotros como padres hacia nuestros propios hijos y realmente el conocimiento que tenemos de ellos. ¿No? Y respetar esta voz del maestro, ¿no? Tienes razón, porque sí es cierto, pasan muchas horas con ellos y aparte no es que ellos, muchos de ellos no es que se estén queriendo hacer pasar como psicólogos, sino que son el primer filtro, y es un filtro muy importante de detección que hay que respetar. Bueno, por acá tenemos con nosotros a Marcos. ¿Cómo estás, Marcos? Muy bien, Cristina. Buenos días. Bienvenido, buenos días. Muchas Oye, gracias. ¿cuántos hijos tienes tú? Tengo 2 niñas, Becky de 7 y Dana de 11 años. La pequeña pasa a segundo y la mayor a sexto de primaria. Oye, ¿y cuáles fueron los miedos que ellas se enfrentaron? ¿Les dio miedo entrar, por ejemplo, a la primaria? Pues más que miedo para ellas era como incertidumbre, a entrar a un lugar nuevo, un espacio nuevo para ellas. Sin embargo, nosotros como padres creo que tenemos la principal responsabilidad para poder educarlos. Estoy de acuerdo que vemos en nuestra sociedad que los papás se proyectan en los niños, en los miedos de su pasado. Sin embargo, somos responsables nosotros de irlos educando y de irles induciendo a la confianza, a la seguridad y sobre todo al tener un buen diálogo con ellos, ¿no? ¿Pero ellas qué miedo tuvieron? Al estar en un lugar nuevo, en un espacio donde iban a pasar algunas horas lejos de casa,
pero a ellos se les comenta o a ellas se les comentaba que era un lugar donde iban a aprender cosas nuevas. ¿Y les gusta a ellas Y les la gustaba, escuela? claro. A la más pequeña, por ejemplo, ella entró a primero de primaria y ella llegó haciendo sumas, aprendiendo a leer, a escribir. ¿Por qué? Desde casa se les enseña. Entonces Claro. creemos que desde casa nosotros podemos inculcar buenos valores a nuestros hijos y esa confianza es fundamental. Esa buena comunicación fortalece la inducción de nuestros pequeños a las escuelas. Ya nos contarás más adelante porque ya mero llega la secundaria. Gracias, Así es, gracias. Marco, con permiso. Y bueno, de este lado tenemos a Jennifer. ¿Cómo estás, Jennifer? Muy bien, gracias. Oye, ¿y tú tienes 3? Tengo 3 hijos. Hijos, ¿que son hombres los 3? No, 2 hombres y la mayor es mujer. Ok, ¿y en qué años los tienes? La de 14 años va para tercero de secundaria, el de 6 años va para primero de primaria y el de 3 años para segundo de kinder. Ok, ya sé que estás en las 3 etapas. Sí. Oye, ¿y cómo te fue con el primero? La primera dijiste, ¿verdad? ¿Es niña? Sí, me fue muy bien. Siempre ha sido como muy abierta, muy sociable. Con ella como que todo fue muy bien en la escuela, o sea, no lloraba nada. Con el que sí, porque tardé 8 años en tener al segundo, sí ha sido como más lo que hablaban sobre miedos, pero creo que como padres nosotros primero tenemos que trabajar en uno, después yo ahora a mis hijos los veo muy abiertos, o sea, el de primero está súper emocionado porque va a entrar y dice que ya hasta se va a despertar en la noche porque su hermana se levanta como a las 6 de la mañana. Se llama, voy a despertar a las 6 de la mañana, mamá, en la noche, y me voy a ir igual que mi hermana, temprano. Claro, es que eso les ayuda mucho, ¿no? De repente ver a los hermanos mayores que se van a la escuela, eso los motiva. Pero dices que con el segundo, porque te esperaste 8 años, ¿a él le dio más miedo o fue a ti? Fue a mí. Yo era la miedosa como que... ¿Qué tenías miedo? ¿De qué tenías miedo, Jennifer? Más que nada, pues se ven como, por ejemplo, tenía amigas que me contaban que les pegaban a sus hijos y todo eso. Ese tipo de cosas. Mi hijo tenía un problema de habla. No se desarrolló tan rápido. Pero gracias a Dios, entrando a la escuela, o sea, era mi miedo el que él no me pudiera comunicar, pero gracias a Dios las maestras ayudaron. Nosotros también en casa empezamos a desechar todos esos miedos y él empezó a desarrollarse, o sea, en medio año hasta salió con diploma en inglés. Fíjate. O sea, son cosas que uno tiene que hacer a un lado y dar esos valores a tus hijos. Y una cosa que sí me gustaría es el que ellos puedan respetar a sus maestros. Creo que eso es muy importante porque a veces decimos, no, o sea, nosotros los tenemos a nuestros hijos como muy importantes y las terceras personas lo que nos digan o lo que nos dan como consejos a veces lo tomamos como que no, o sea, yo soy su madre y yo voy a saber cómo educarlo y eso sí es como muy importante en que ellos respeten porque hasta es en la misma comunión que ellos van a tener con sus maestras y nosotros como padres es un círculo entre los 3. Claro, muy importante. Sí. Muchísimas gracias, Jennifer. Sandy, adelante. Mira, justo esto que están tocando es bien interesante y bien importante. En las redes también nos están diciendo que tienen este miedo de que mi hijo no me pueda comunicar lo que está sucediendo, ya sea por una cuestión de desarrollo, algún problema en el lenguaje, alguna discapacidad, como nos lo externa Teresa Flores. Dice, nosotros tratamos de hacer lo más suave posible esta transición con mi nieto que tiene un pequeño retraso y va a empezar segundo grado después de 2 de preescolar y primer grado. Aún no logramos que él comprenda por qué debe de ir a la escuela y aunque no lo externamos tanto mi hija y yo, tenemos temor de que pase algo en la escuela y él no sea capaz de defenderse. En este caso en particular hay una discapacidad, pero este miedo es general en muchos papás, aun cuando los niños tienen la posibilidad de hablar, pero no se comunican porque no están, porque no saben cómo. ¿Qué le podríamos decir a papás como ellos? Yo creo que el lenguaje oral o la comunicación verbal no es la única forma de comunicación. Los papás, las mamás conocen a sus hijos y saben cuando les están comunicando algo diferente. Tal vez se despiertan en la noche, tienen pesadillas, dejan de comer, incluso pueden tener náuseas o al ir a la escuela se resisten a ir. Si esto pasa en los primeros días, pues se puede ir disminuyendo, pero si al paso del tiempo los niños están diciendo en su lenguaje no verbal este tipo de cosas, creo que hay que prestar atención.
¿no? Y que busquen canales de comunicación con sus profesores. Exacto. Eso es fundamental, porque efectivamente decías que muchas escuelas se cierran, ¿no? Exacto. Y no permiten. Pero la escuela es de todos, Así de todos. Esto está muy claro, ¿no? La escuela es un derecho y la escuela es de todos, de la comunidad, de los padres, de los niños, de los maestros, de todos. Y habría que buscar los canales de comunicación, ¿no? Con los profesores, los maestros. Estamos abiertos a escuchar estas inquietudes de los padres de familia, estos temores también. Y qué bueno que se ventilen y que sea un espacio más para poder enfrentar y buscar otros canales. Y que muchas veces sensibles. Muchas veces es importante, Cris, también entender que a veces los mismos docentes no tienen estas habilidades de comunicación y la forma en que le dicen a los padres las cosas no es la correcta. Inclusive dentro del programa hay toda una capacitación al docente de cómo hacer entrevistas correctas con los padres, porque tienes que ser educado, tienes que ser respetuoso, es su hijo, le va a doler, y también les enseñamos cómo expresar, porque no es lo mismo si tú etiquetas y le dices tu hijo es un flojo, pues ya estás agrediendo, ya se va a defender, ¿no? A realmente puntuar la conducta y no la personalidad del niño, que son cosas que hoy en día les enseñamos. Claro, desde el ahora programa. es importante también, si no nos dejan entrar a la escuela, pues preguntarnos por qué, ¿no? O sea, sí ir a decir, oye, sí puedo tener derecho, pues aquí está mi hijo, etcétera. Oigan, por aquí está Vanessa. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, bien, gracias. Bienvenida. Y Gracias. ¿y tú quién eres? Mauricio. ¿Patricio? Mauricio. Mauricio, sí, cierto. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien. Y Mauricio ya va a entrar a la escuela. Mauricio inicia el 3er grado de kinder y bueno, pues estamos emocionados porque inicia en una nueva escuela, tuvimos que cambiarlo de escuela y él se ve contento, está contento cuando llegamos a ir a su nueva escuela, en la compra de sus útiles y no creo yo que tenga dificultad en relacionarse o en desarrollarse dentro de la escuela. Entonces, estamos tranquilos. ¿A ti te gustaba la escuela? ¿La de ahorita? No, la tuya. Ah, sí, claro. A mí siempre me gustó la escuela. Su papá y yo tenemos un nivel licenciatura, entonces creo que sí disfrutamos esa parte y se lo hemos transmitido. Aunque tuvo unas inseguridades al principio de que inició por primera vez, pero ahorita creo que ya está emocionalmente fuerte. Muchísimas gracias. Gracias, Vanessa. Gracias, Mau. ¿Estás feliz de ir a la escuela? Ajá. ¿Te encanta tu escuela? Sí, ¿te gusta mucho estudiar? ¿Quién es tu mejor amigo en la escuela? Es que es una escuela nueva, vas a conocer a nuevos amigos, tienes razón. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, al contrario, gracias a ustedes. Y vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos, quédense con nosotros, estamos aquí en Diálogos en Confianza hablando de cómo es este proceso de la entrada a la escuela. Y a ver, mi Sandy, una pregunta. Pues ya estamos nos da al tiempo, final. regresamos. Ya no nos da tiempo, regresamos. Quédate con nosotros. Continuamos en Diálogos en Confianza, estamos en vivo para que nos mande todos sus comentarios y sus preguntas en el tema del regreso a clases. ¿Cómo se están preparando para este regreso? ¿Qué es lo que más les preocupa en esta nueva etapa que inician sus hijos? Aquí los vamos a leer y pueden consultar con nuestros amigos, con nuestros invitados especialistas. Les adelanto que el día de mañana el tema va a estar muy interesante. Vamos a hablar sobre la duda y la incertidumbre. ¿Ustedes cómo conviven cotidianamente con las dudas? ¿Será que la duda nos motiva o la incertidumbre nos hace actuar, nos hace investigar, nos da, por ejemplo, la emoción de proceder a investigar sobre algún tema? De esto vamos a hablar mañana porque, bueno, Óscar de la Borbolla, quien es escritor, poeta y conferencista mexicano, dice o asegura que la única certeza es la incertidumbre. ¿Ustedes están de acuerdo con él? ¿Cómo conviven con la duda y con la incertidumbre todos los días y creen y cómo es parte de su vida? Mañana lo analizaremos con su ayuda y con sus testimonios. Mientras tanto, continuamos con el tema del día de hoy. La entrada a la sociedad, es su ingreso a la sociedad de los más chiquitos. No es lo mismo entrar a la guardería fuera de los 3 meses por cuestiones laborales a entrar a los 4 años al pre-kinder. Desde ahí implica ya cierto conflicto, además considerando la estructura de personalidad de cada quien. Soy muy aprensivo y a los 4 años para que mi hijo o hija entre a la escuela, pues me va a costar mucho trabajo.
Que el área socioemocional, por primera vez en la educación pública, tiene una importancia muy relevante. El desarrollo de las habilidades socioemocionales a través del Programa Nacional de Convivencia Escolar hoy es una realidad. Si un niño no está tranquilo y un niño no está relajado, no puede aprender. Es importante la educación en valores porque un niño que está estresado es un niño que no va a aprender. La escuela es un mundo que se abre y abre horizontes a los niños. La familia, como efectivamente decías, es el primer espacio en el que los niños conviven, aprenden normas, reglas. La escuela llega a tener un papel fundamental porque es el espacio privilegiado para el aprendizaje. El maestro es un personaje fundamental en la vida de los niños. Transmitirle al niño a todas edades que lo que importa es que se divierta, que sea responsable, que sea feliz. La calificación no mide necesariamente la capacidad del niño. La escuela sigue siendo el espacio más seguro para los niños. 100%. La escuela es el ámbito de mayor seguridad emocional para los niños. Cuando esta seguridad emocional se rompe dentro de la escuela, es el peor infierno que un niño puede vivir. La familia cree que la escuela es donde ya lo van a educar y lo van a criar y le van a dar absolutamente todo. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Oigan, y a mí me gustaría saber, se habla de 4 estilos educativos paternos, Esther, que es democráticos, autoritarios, permisivos e indiferentes. ¿Esto tiene algo que ver con la elección que hacen esos papás de la escuela? Sí y no, Cris. Es decir, muchas veces los papás buscan esta estructura rígida o buscan esta estructura permisiva, pero a veces se equivocan. Y a veces el niño lo que necesita es el contrario. Si viene de una estructura muy rígida, le caería bien un sistema más laxo y a lo mejor los papás sienten que están demasiado flexibles y viceversa, ¿no? Papás demasiado flexibles, cualquier cosa lo sienten como demasiado estricto. Por eso sí es bien importante lo que comentaba Sandra hace un rato, ¿no? El separar en dónde entro yo y en dónde entra el niño en la escuela y quién soy yo, que un poco lo comentabas tú, y quién es, porque no vamos juntos, no estamos pegados, y es importante permitir que el estilo de la escuela no necesariamente sea el estilo del padre, y no por eso está bien o mal. La verdad es que la mejor escuela es donde tu hijo está feliz. Claro. Tenemos un sistema de mochila emocional dentro del programa, tenemos un video precioso que ojalá lo puedan ver en el sitio. Nuestro sitio es www.gov.mx/Escuela Libre de Acoso, en donde tenemos un video de qué elementos necesitas ir metiendo a qué edad en la mochila emocional. Tenemos infografías donde hablamos de qué meter y qué no, y no nada más emociones, qué elementos pueden ser peligrosos, armas, etcétera, y que no olvides nunca meter en la mochila emocional un te amo al salir de la escuela, y cómo esta mochila emocional lo va a acompañar a lo largo de toda su vida y le va a permitir al niño el tener éxito porque tiene este paquete emocional que lo va a acompañar a lo largo de su vida académica. Un poquito nos puedes poner 1 o 2 ejemplos, o sea, en la primaria, ¿qué le meteríamos a esa mochila? Por supuesto, confianza, asertividad, empatía, valores, tolerancia, seguridad. Entonces, trabajar con ellos en esos valores, en esas habilidades sociales, para que ellos las puedan aplicar en los diferentes grados. Y dentro del programa, y todo un programa de consejos para familia, también infografías y videos de cómo trabajar estas mismas habilidades sociales y emocionales desde casa con consejos, que aunque el programa no está en su escuela, está todo digitalizado y los pueden descargar. Eso, por supuesto, va a estar en nuestras redes, como ustedes ya lo saben. Oye, ¿y el niño debe adaptarse a la escuela o la escuela al niño? Yo creo que los dos. La escuela tiene que considerar a cada individuo en su peculiaridad, en su equidad, en su diversidad, y también la familia y el niño tiene que estar como en una total sociedad con la escuela. He visto varios casos de escuelas, ¿no? Por ejemplo, escuelas que tienen cierta tendencia religiosa, por ejemplo. Bueno, si la familia no está convencida de esta convicción religiosa, pues el niño no tiene nada que hacer ahí porque va a tener una cultura totalmente ajena. ¿Cómo podemos hacernos socios? Y como esta mochila emocional que tú decías, no es solo para el kinder, la primaria o la secundaria, es para la vida, ¿no?
Todos sabemos que hoy el conocimiento está al alcance de una digitada del teléfono celular. Y seguramente muchas de las cosas que los niños van a aprender en la escuela van a pasar de moda o van a estar avanzadas o van a estar en otro momento dentro de 10 años. Pero lo que aprendieron en cuanto a ser empáticos, en cuanto a ser tolerantes, en cuanto a tener habilidades de pensamiento crítico, de colaboración, parece ser que es la tendencia para los próximos, no sé, para el año 2030, ¿no? Sí. Necesitamos personas con estas habilidades, también con bases de conocimientos, con conocimientos como una alfabetización literaria de numeracidad o de números, financiera incluso, pero las bases que vamos a ir construyendo, lo que va a perdurar para siempre son las habilidades socioemocionales, las competencias de relación. Porque eso es bien importante. Los docentes necesitan traer esta mochila, que es lo que hablábamos. Muchas veces si el docente no trae esta mochila, es difícil que pueda mediar, es difícil que pueda transmitir algo que el mismo docente no trae. Tenemos hoy en día una carpeta digital, Cris, que se hizo junto con la Secretaría de Gobernación, donde viene todo lo concerniente a lo que los padres necesitan en materia de seguridad y protección emocional y social, en materia de prevención de abuso, de acoso, de maltrato, de entrada de armas, y está ahí muchísimos materiales, inclusive tenemos un piso solo para niños con materiales exclusivos para ellos también. Eso es muy importante para que de veras la mochila la carguemos todo, ¿no? Esta mochila de manera metafórica, pero que es cierto, ¿no? Si quieres, Diego. Y aquí también importante la infraestructura que podamos tener. No es que el niño se adapte al colegio, el colegio al niño, ¿no? Es la infraestructura, como bien mencionan, esta mochila emocional que los docentes deben de tener. Muchas veces los profesores pudiéramos diagnosticar a un niño, vamos a hablar con el famosísimo déficit de atención, ¿no? Entonces, el profesor ya de entrada, el niño está parado, está haciendo, ¿sí? Ya tiene déficit de atención, vamos a llevarlo con el especialista, ¿no? El psiquiatra puede reforzar esto y el niño lo medican. Bueno, pues el niño podría quedar etiquetado ante un grupo, porque hay que recordar que el profesor es la figura de autoridad inmediata ante ese grupo. Entonces, si yo le estoy diciendo al grupo, le estoy transmitiendo que este niño tiene ciertas situaciones, como menciona Sandy, el leve retraso, bueno, pues entonces podríamos generar otra situación que tiene que ver con el bullying, ¿no? Ya el asunto del niño ya tiene déficit. Entonces yo creo que la infraestructura importante que hay que crear es, además de tener la capacidad de los docentes, pues también quizá tener otro tipo de especialistas dentro del colegio. Yo sé que es un poco complicado, ¿sí? Por cuestiones de economía y de lo que haya sido, ¿no? Fíjense, digo, yo no sé si yo voy a poner un poco de polémica, pero yo sí creo que tienes que pensar muy bien en la escuela que metes a tu hijo. Sí. O sea, yo sí creo que tienes que pensar. Ahorita Sandy nos va a leer un comentario al respecto, pero yo sí creo que tienes que pensar bien qué es lo que le puedes ofrecer, qué cosas no le puedes ofrecer a tu hijo, cuál es la zona en la que tú vives, a qué cosas puede tener acceso. Porque yo sí me he encontrado en mi práctica profesional a muchos papás muy frustrados porque hacen un gran esfuerzo por meter a sus hijos a escuelas, por ejemplo, de un nivel académico muy alto, de un nivel económico muy alto, y entonces lo único que encuentran son frustraciones. Yo creo que sí hay que tener más cuidado, yo creo que sí hay que escoger la escuela, pero a ver, y es Sandy, que hablaban ¿qué dice ahí? de la personalidad de los maestros, qué importante es, nos dice aquí la profesora Cita Hernández, dice, tengo una gran preocupación, yo soy maestra de primero y segundo grado de primaria, y hablan de maestros ideales, pero desafortunadamente en las escuelas en México hay maestros que todavía maltratan a los niños. Nosotros como profesores debemos hacer que la escuela sea una invitación, más no una imposición, para que haya niños felices, pero muchos no llevan bien a cabo esa convocatoria. Yo sugiero que el padre de familia entre a los salones, que las aulas sean de puertas abiertas para que vean cómo se trabaja. Esto que hablas de conocer a los hijos, ¿no? Digo, a la escuela, cómo trabajan, cómo son sus maestros, cómo se comportan sus hijos en relación con los maestros y cuáles son las actividades que se llevan a cabo. Y dice, ¿por qué esas situaciones ocurren, lo del maltrato, cuando el maestro no ama su profesión? Y bueno, muchos otros casos. Y dice, los mismos niños se dan cuenta de cómo son las escuelas y es triste ver que los padres metan a fuerza a sus hijos a estas escuelas por las expectativas, por la tradición, por X razones sobre lo que hablaban de conocer las escuelas. ¿Qué opinan de este comentario? Sí, justamente yo pensaba un poco en la historia de la escuela.
y su legislación. En nuestro país, obligatoriamente los niños, pongo el caso de la primaria, deben de ingresar a los 6 años. No así en otros países, donde en otros países dejan pasar a los 8 años el acceso a la primaria. ¿Por qué a los 6 años un niño entra a la primaria? ¿No? Cuando esta legislación se aprueba, hace muchos años, los padres de familia en comunidades rurales dijeron, no, un niño a los 6 años no puede entrar a la escuela porque no se sabe defender, ¿no? El espacio externo de la familia, del hogar, es un espacio inseguro para muchas familias, efectivamente. Y entonces el criterio para muchas familias dice, no estamos de acuerdo en que los niños ingresen a la primaria a los 6 años. El criterio es cuando sea más independiente, ¿no? Entonces, este fue un debate muy interesante en la historia de la educación. Hoy día ya está legislado, efectivamente. Y volviendo al tema, que un poco lo vinculo respecto a la escuela, la elección de la escuela es fundamental. Hace algunos años decía un eslogan, la mejor escuela es la que está cerca de tu casa. Sí. Claro. Y me parece que es vigente ese planteamiento. ¿Por qué la mejor escuela es la que está cerca de tu casa? Porque ahí van los chicos de la colonia, del barrio, de la calle, de mis amigos. No tardan tiempo en Porque transportarse. puedes ir más fácil a ver, a estar presente. Y se genera todo un ambiente de apropiación, de pertenencia, de identidad a esos lugares. Hoy día, hace un momento, decías tú de los cambios, una mamá decía que cambió a su hijo, ¿no? A su hijo de la escuela. Hoy día está muy presente esto. Hay muchos cambios de niños en las escuelas. ¿Qué está pasando, digamos, socialmente? Y me parece que ese criterio, ese criterio de lo más cercano da pertenencia, identidad y demás. Y en este criterio yo diría a los padres de familia, un poco pensando en esta definición y decisión respecto a la mejor escuela, he podido mirar que algunos padres dicen, en esa escuela no hay computación. Eso es un criterio de pronto que habría que replantearlo, porque muchos de nuestros niños no han tenido la experiencia de tener un libro entre sus manos, ¿no? Pero se mueven entre las redes y virtualmente, pero no han tenido esta experiencia de la convivencia. Para alguna familia dirán, me encanta esa escuela porque no hay computación, porque sí hay un criterio de defender la biblioteca, los libros, la literatura, el encuentro con los demás. Mientras para otras familias dirán, me encanta porque desde pequeño ya están en el teclado. Yo digo que los niños en familia pues tienen acceso, sobre todo en comunidades urbanas, tienen acceso a los teléfonos, a la computadora, a todas estas tecnologías. La escuela podría ser entonces el espacio alternativo realmente, ¿no? En Francia se acaba de aprobar una ley en la que ya se prohibieron los teléfonos celulares en las escuelas, ¿no? Porque esto ha sido un problema real, ¿no? La escuela tiene que volver en esta transformación, porque la escuela no es la misma de hoy, de hace 20, 30 años. La escuela ha venido cambiando, efectivamente. Creo que la escuela tiene que volver a estos espacios de convivencia, del encuentro con los demás en un mundo donde el mundo de las tecnologías de la escritura cada vez están más presentes, pero alejan, ¿no? Sí, claro, porque entonces estás... ahorita que estabas diciendo lo de los celulares, me imaginé cuando nosotros, pues los que saben... como yo, que teníamos los teléfonos estos que daba vuelta, ¿te acuerdas? Imagínate que todos nos lleváramos el teléfono a la escuela, lo pusiéramos en el pupitre, lo conectáramos por ahí y estuviéramos hablando mientras estábamos en la clase. Era imposible. Y bueno, y aparte te pensabas, era hasta ridículo pensarlo. Y ahora es así. Y creo que nada más que como no son grandes, son chiquitos y no los conectan, pues lo están haciendo así. Los chats eran los papelitos así que pasaban. El chismógrafo. Además, está demostrado, que creo que es un punto medular, que la socialización a través de las redes sociales no genera este bienestar emocional, porque no hay esta parte de espejeo donde veo a los ojos a la otra persona y me puedo conectar y puedo realmente entender y decodificar lo que mi compañero está sintiendo. A través de una pantalla no decodifico emociones, sino me conecto. Entonces, esta socialización no es real, no genera este bienestar.
que estamos precisamente abonando en este programa de convivencia, el espejear a través del cuerpo, de la mirada, de la comunicación, de la empatía, cosa que no generan las redes sociales. Ahora, un punto importantísimo de destacar aquí es que en las escuelas públicas muchas veces no puedes escoger la escuela. Sí, eso es importante, eso queríamos decir. O sea, a veces no puedes escoger y es la que te toca. Así es. Y tendrás que comprometerte a que esa escuela sea lo que quieres que sea. No, hay a construir una comunidad, ¿no? A veces se tienen que trasladar a lugares bastante lejanos porque es la que les tocó, ¿no? Y no hay otra. Que bueno, también eso sería un llamado, Esther, también a poner atención en eso, ¿no? Porque sí es cierto que estar cerca de tu comunidad ayuda en todo esto, o sea, estar con tus vecinos, tus compañeros, ¿no? O sea, las personas de tu cuadra, por supuesto que hace diferente toda la experiencia. Y sobre todo en los traslados, ¿no? Dentro de las ciudades, pues nos trasladamos y pueden ser 2 o 3 horas de traslado, ¿no? Entonces es terrible. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Continuamos en Diálogos en Confianza. Les recuerdo que estamos completamente en vivo y le pedimos atención para que las personas que están desaparecidas se reúnan nuevamente con su colaboración con sus seres queridos. Si tiene algún comentario, si los reconoce, comuníquese a los teléfonos que aparecen en pantalla y vamos a ver con mucha atención las siguientes fotografías. Montserrat Tejeda García es la primera imagen. Ella se extravió en Avenida Cantera e Insurgentes en la colonia Santa Isabel Tola, en el Parque del Mestizaje de la Delegación Gustavo A. Madero. Esto el 16 de julio pasado, 2018, y le repito, su nombre es Montserrat Tejeda García. Segunda imagen, segunda fotografía del día de hoy es la de José Ángel Cruz Jiménez. Él se extravió en Puerta Texcoco, colonia Víctor Puebla Ampliación, en el municipio de Texcoco, del Estado de México. José Ángel Cruz Jiménez está extraviado desde el 24 de julio de este año 2018. La tercera fotografía es de Norma Dianey García García, quien se perdió en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México. Norma Dianey García García fue vista por última vez el 15 de enero de este año 2018. Y por último, la última fotografía de hoy es la de Luis César Garduño Valle, quien se perdió en calle Cuauhtémoc de la colonia Barrio San José de la delegación Iztapalapa este pasado 22 de julio. Le repito su nombre, Luis César Garduño Valle. Estamos seguros que con su colaboración y con su ayuda ellos podrán reunirse nuevamente con sus familias. Vamos a continuar con el tema del día de hoy. Tenemos un testimonio. Lo que tengo que hacer ahorita que mis hijos van a entrar a la escuela, bueno, Camila va a entrar a la secundaria, tengo que prepararme pues para comprar todas las cosas que necesita. He hablado mucho con ella de las nuevas experiencias que va a afrontar, de las personas que va a conocer y pues nada más. Mi hijo va a pasar a sexto, entonces los dos están pasando una nueva etapa, son preadolescentes. Mi preocupación más grande con Camila es que tenga la inteligencia emocional para afrontar todos los problemas que se le puedan poner en el camino, que ella sepa lo valiosa que es, lo mucho que debe respetarse, respetar su cuerpo y respetar su mente, lo importante que es que estudie, que se prepare. Yo voy a enfrentar esto sin miedo, leyendo mucho. Me gusta informarme acerca de estas nuevas etapas, los consejos que les puedo dar, a dónde los puedo llevar y pues trabajando. Yo soy madre soltera, estoy divorciándome y entonces es difícil afrontar los gastos como una mamá sola. Eso es lo que a lo mejor a mí en este momento más me preocupa, pero vamos bien. Cuento con el apoyo de mi mamá. Ella es la que me ayuda a verlos todos los días, a recogerlos de la escuela. Y a mí me gusta siempre llegar y estar involucrada en lo que van a hacer de tarea, pues en todo lo que me pueda acercar yo a ellos. Es difícil porque mi trabajo es absorbente. Tengo 2 trabajos. Pasamos por una situación difícil. Sin embargo, siempre les digo que las carencias forjan más que los privilegios. Ellos son muy independientes, son muy inteligentes. Santiago es un niño muy responsable, muy involucrado en su estudio, y Camila en realidad es que ellos casi lo hacen solos. Les gusta mucho leer,
Son niños pues que me ayudan, que hemos hecho un buen equipo. Santiago está viendo a su hermana crecer, también le tengo que decir pues a lo que se enfrenta a su hermana como mujer, ¿no? Yo les digo a mis hijos, ustedes su mayor responsabilidad es ir a la escuela, ir bien. Muchísimas gracias por este testimonio. Y sí, bueno, cada uno se enfrenta a diferentes retos, ¿no? De acuerdo a las edades y, por supuesto, también al género de cada uno de nuestros hijos, ¿no? Si es niño o si es niña. Oigan, y bueno, hay que empezar a pensar en estrategias. O sea, ¿cuáles son las estrategias que yo necesito tener para preparar a mis hijos a entrar a la escuela, sea el nivel en el que esté entrando? Yo creo que, habría algunos específicos para los más chiquitos, ¿no? Para los mayores, como los que ya habíamos comentado, asegurarnos de que el lugar al que van a ir es un lugar que va a permitir la adaptación, en el caso de los más chiquitos, y estar como muy acompañantes, especialmente de estos procesos. No se va a dar el acompañamiento porque hoy quiero acompañarlos, sino es una historia de comunicación y de tener un apego realmente seguro con ellos, en el que uno pueda entender como papá o mamá qué está pasando con el niño o la niña y ellos también nos puedan comunicar verbalmente o no verbalmente lo que les está pasando. Entonces, estrategias muy concretas que podemos tener con los niños, Cris, sería el no criticar la personalidad, criticar la conducta, el no decirle eres un flojo, es que tú no puedes, es que siempre es lo mismo, es que nunca puedes, es que eres igualito a tu papá de flojo, no generalizar, no hablar de totales de siempre y nunca. Una estrategia de comunicación que ayuda muchísimo en casa es todos los días cuando los niños llegan, normalmente les preguntamos ¿y qué hiciste hoy? La respuesta es nada, porque es una pregunta muy grande, ¿no? Una pregunta muy buena es ¿qué fue lo que más te gustó de hoy? Porque también te ubicas en esto positivo. ¿Qué fue lo que más te gustó? Y cosas concretas. ¿Te gustó tu lunch? ¿Con quién jugaste hoy? Y siempre todos los días rescatar algo positivo de lo que hicieron hoy. Y entre más concreta la pregunta, más concreta será la respuesta. Y si al final del día pueden también cerrar con qué fue lo que más te gustó de tu día, todos los días incrementará muchísimo la autoestima de los niños. Claro. Bien importante esto que dices de no criticarlos, ¿no? Y no hacer comparaciones, y bueno, sobre todo con el papá, eso que dijiste, ¿no? No seas tan flojo como tu papá, imagínate, ¿no? Bueno, en fin, pero bueno, creo que esos elementos son como muy importantes. Oye, Esther, y a mí tengo una duda, porque salió un poquito aquí y también en una de las preguntas que dijo Sandy, que leyó Sandy, sobre los niños introvertidos. Como que de repente queremos que sean diferentes y bueno, sé que hay un gran movimiento para respetarlos. ¿Qué nos pueden platicar de eso, o tú, Diego? Habrá que pensar primero por qué son introvertidos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Digo, desde un principio podemos hablar de que un niño le estamos satisfaciendo sus necesidades sin que nos las manifiesten. Es decir, si el niño va a empezar la etapa del lenguaje y me señala esa taza y yo se la paso inmediatamente, pues yo no estoy permitiendo mucho que desarrolle estas capacidades, ¿no? Entonces, no es que se vuelvan introvertidos como tales, sino nosotros qué elementos les hemos dado como papás para que el niño pierda esta capacidad de comunicación o la retrase un poquito, ¿sí? Para poder manifestarse. Entonces, también tiene mucho que ver con mis propios miedos, ¿sí? Si yo te voy a proteger todo el tiempo, si te voy a cuidar, si no, mira, no hagas esto, no hagas el otro, pues el niño se vuelve quizá inseguro, introvertido. Y cuando sale a la afuera, cuando sale en aquel otro mundo, pues ya está acostumbrado a que todo el mundo le Ahora, le otorgue, ¿no? bueno, los últimos estudios nos han dicho que es una persona, es un rasgo de personalidad. Es un como rasgo. Yo no estoy de acuerdo en comparar la inseguridad con la introversión, porque no es para nada lo mismo. Es decir, la introversión no es un problema. No. Un trastorno por introversión es cuando ya el niño no puede expresar sus necesidades y se limita de lo que necesita por ya no pedirlo, pero el ser introvertido está bien, es un rasgo de personalidad que también hay que aprender a respetar, que hay niños que están más cómodos con menos amigos y niños más cómodos con más amigos y eso
no significa un problema ni que estamos haciendo algo mal en casa. Sí, porque eso es algo que se ha estado puntualizando mucho, que Sí. tenemos que respetar a los niños que son más introvertidos, Así ¿no? es. Porque aparte Sí, se ha claro. demostrado que son más creativos inclusive, ¿no? Totalmente. Que son muy, muy creativos. Y hay que Perdona, nada más recordar- para que completemos esta. Cuando en realidad esa es su personalidad y no cuando está teniendo miedo o Inseguridades, que es ansiedad. otra Exactamente. Justo nos dice aquí en un tuit el pelao, así se pone en Twitter, yo tenía miedo a todo y a nada, no me era impedimento para convivir, pero definitivamente me hacía falta soporte emocional en casa y erré el camino. Y dice, padres, involúcrense con sus hijos, no hacen falta regalos, sus hijos buscan sentir su amor de padres. Es un caso Pero muy eso es concreto inseguridad, y no personalidad de él. Eso es Ahora, inseguridad. Y habrá que recordar que la estructura de personalidad no se nace. Yo no nazco con una estructura de personalidad desde la primera infancia, ya tengo una estructura. Digo, hablamos del desarrollo como tal. No podemos decir, es una estructura de personalidad a los 2 años. No, es imposible. Ahora, se va construyendo a partir de mi propio desarrollo. Yo ahorita Sí, puedo no, ser no, tú, bueno, de lo que- conducta introvertida, pero quizá en 6 meses ya no. Pero sí Eso hay una depende del esencia. contexto, Bueno, de dónde esté, ¿no? yo creo que sí, a ver, Justamente adelante. eso, habría que preguntarse en qué Es contexto correcto. mi hijo es tímido, ¿no? Así es. No perdamos de vista que cuando el niño se enfrenta a la escuela, está aprendiendo nuevos discursos, nuevas formas de hablar, nuevas formas de interactuar, Así es. que no son parecidas o escasamente parecidas a las que ocurren en su hogar. Yo no me imagino a una mamá o un papá preguntándole a su hijo preguntas de tipo escolar y luego respondiendo el papá, muy bien, felicidades. No, ese tipo de discurso que es muy concreto de la escuela, el que el maestro pregunta, el niño responde y el maestro evalúa, ese tipo de discurso solamente lo va a encontrar en la escuela. No lo va a encontrar. O debería En de casa. solo encontrarlo en la escuela. Debería, efectivamente. Y hay familias que lo han entendido perfectamente, porque son familias que han llegado, que tienen estudios universitarios o preparatorianos y saben que esa es la manera de hablar en la escuela. Y cuando los padres de manera, digamos, quizá no tan deliberado establecen este tipo de comunicación con sus hijos, están fortaleciendo el trabajo en el aula, el trabajo en la escuela, ¿no? Pero preguntarnos, por eso me gustó la intervención de hace un momento, cuando se decía que cuando está con sus amigos, ¿no? Juega, habla hasta por los codos, ¿no? Pero cuando está frente al aula, en un salón de clases, lanza el maestro una pregunta, la respuesta del niño o la manera de comportarse frente a una pregunta puede ser, ¿no? Interesante, diferente a ese otro tipo de Y eso comportamiento. no quiere decir que tenga un problema. No, Y yo no creo que necesariamente. tendríamos que ser muy cuidadosos con las etiquetas. Así es. O sea, nadie es totalmente introvertido o extrovertido. Claro. Es un continuo, ¿no? Vamos de la introversión a la extroversión y dependiendo, como dice el profesor, de la circunstancia, de qué tanto disponibilidad emocional tengo en ese momento, pues puedo estar más extrovertida. Y finalmente pero yo creo que introvertida. yo creo No que es una sí. etiqueta. Sí, no, pero yo creo que sí es Así es. importante, no es como una etiqueta, pero sí hemos tenido otros programas que hemos hablado el tema en particular y aparte, bueno, ha habido muchos estudios últimamente, hay libros nuevos que nos están hablando, que no es un rasgo de personalidad, sino Así que es. es realmente algo con la que la persona sí nace, o sea, no es un rasgo que se va construyendo en el tiempo y que no hemos entendido y que no lo hemos respetado y que, por ejemplo, una cosa es estar hablando de inseguridad Así y otra es. cosa es estar hablando de un niño introvertido, son Claro. cosas completamente Y es una diferentes esencia. y es una esencia. Está Y más entonces, cómodo y una cosa es hablar o sea, yo en algunos casos voy a ser pues muy insegura y en otros casos no voy a ser insegura, Así es. pero extrovertido o introvertido no es un rasgo de personalidad, es algo con lo que sí se nace. Y entonces, digo, esos son los últimos estudios, yo los invito a que los estudiemos, ¿no? Sí. Y que entonces, bueno, pues un poco lo que están pidiendo es que respetemos a esos niños que no de repente llegan a un salón de clases y se hacen amigos de todos, que tal vez eligen solo a uno y que no son los que quieren salir en todas las obras de teatro y que no son los que quieren estar al frente y ser los líderes. Y también su participación es importante y también su participación hay que respetarla y no hay que tratar de obligarlos a que sean como los en demás. ese sentido, Yo creo que sí es importante puntualizar eso, porque no todos podemos ser parámetro iguales. sería si los niños funcionan o no. Para que los papás sepan
en dónde están ubicados. Lo más importante es si ese niño funciona o no. Exacto. Si el niño funciona y está contento y está tranquilo y está bien con un amigo y está bien no siendo la estrella del teatro, está perfecto. Y también las formas de evaluación, porque tradicionalmente se evalúa bien al que hace ciertas cosas que están a veces más vinculadas con las características de un extrovertido. Claro. Y es difícil evaluar qué está pasando con un niño que está más cómodo con su propio ser que con la relación con los demás, ¿no? Oigan, a ver, tenemos dos comentarios importantes, dos que nos están haciendo a través de las redes. Mira, Sandy, tenemos una llamada de Fernando Molina, dice, no se trata del desapego de los niños, no solo cuando están en el kinder. Yo tengo un hostal cerca del Politécnico en Zacatenco y las mamás de los chicos se quedan hasta 15 días con ellos tratando de llevarlos a la escuela. Ese patrón lo dan los padres y tal vez hasta después de estar casados. También hay otro comentario que habla de que dejemos de tratar a los niños conforme van creciendo como unos bebés, que incluso cuando van en secundaria las mamás o los papás, no podemos generalizar, pueden ser ambos, siguen refiriéndose a sus niños de preparatoria, de secundaria como mi bebé. No, hombre, y aparte muchos le siguen haciendo los trabajos. Exactamente, aquí hay otro comentario también de la universidad, de la Facultad de Veterinaria, en donde todavía participan de las tareas escolares, ¿no? Sí, ¿en la carrera? Ya en la carrera, sí. Imagínate, ¿no? Bueno, sí es. Entonces también ubicarnos como papás y poder permitirles crecer. Claro. Sí, porque es importante dejarlos que ellos se enfrenten a la escuela y no tener que enfrentarnos nosotros con ellos. Porque es la única forma en que pueden desarrollar su resiliencia, su perseverancia, el tipo de habilidades que van a necesitar en este mundo tan cambiante. O sea, la frustración al cambio permanente y rápido no se puede desarrollar si lo tenemos resuelto todo. O sea, la escuela sigue siendo un gran regalo porque permite a los niños superar su egocentrismo, de encontrarse con otros niños que no piensan como él. Claro. Y esto los hace crecer inmensamente, les genera toda una seguridad, una confianza en sí mismo cuando se dan estos espacios en donde los niños tienen la oportunidad de decir su punto de vista y confrontarlo y demás. Y yo creo que hay profesores que nos deben estar viendo. Una de las estrategias, agregando, enriqueciendo lo que decía Esther, una de las estrategias que hemos venido desarrollando es que los chicos que van en sexto reciban a los niños de primero y lean juntos en la biblioteca. Esto ha generado unos lazos de afectividad impresionantes. Hemos podido ver que no solamente es en el tiempo de lectura del libro del pequeñito que está aprendiendo a leer y escribir, con el chico de sexto grado, que no solamente se da en el espacio de la biblioteca o en el espacio de lectura, sino que trasciende. Y en el recreo los podemos ver a los niños grandes, cuidar a los pequeños, convivir, y entonces se genera toda una comunidad al interior de la escuela. Eso propicia, digamos, al interior de la escuela la construcción del tejido social, que de pronto, digo, en mucho he podido mirar que los chicos de primer grado están allá, digamos, en su refugio, cuidados por su maestra, y los chicos grandes andan corriendo. Oye, bueno, es que inclusive yo he escuchado a papás decir, sí, a ver, nada más quiero saber que no les toque el recreo juntos, porque yo no quiero que mi niño de primero esté con los de sexto. Oye, es que eso sí me tocó, yo tengo un trauma porque nunca podía comprar el lunch, iba yo en primero y era chiquitita y se me metían todos en la fila y al final de la escuela me recogían y ¿qué comiste? Pues nada, porque no podía comprar. Porque no era de las de sexto. Ya de plano me llevaba mi lonchera. Qué falta de educación ahí, caray. Bueno, vamos a un corte, en un momento regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Diálogos en Confianza y la próxima semana no se pierda el programa. Vamos a hablar de la infancia y la adolescencia trans. Y bueno, es que en México hemos tenido, como usted sabe, y si sigue este programa, grandes avances en temas de educación sexual y de familia. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer y hay mucho por analizar. Cuando hablamos de transexualidad, todavía hay muchos prejuicios, hay mucha gente que desconoce el tema, todavía se piensa o se considera
como una enfermedad. Por eso es importante aclararlo la próxima semana con ayuda de nuestros especialistas y de nuestros testimonios. Así que no se lo pierda, participe, porque en Diálogos en Confianza creemos que la información nos puede ayudar a quitar prejuicios, a quitar miedos y sobre todo estigmas. No se lo pierda la próxima semana y mientras tanto vamos a ver un resumen de todo lo importante y lo interesante que se ha dicho hoy. Y si el niño llora, no quiere decir que hay un problema con los papás. Se vale llorar y se vale sentir angustia. No es tanto el que llore o no, sino qué hace la mamá frente a eso. Hay una línea bien delgada en donde los docentes han perdido muchísima credibilidad, Cris. Es decir, los padres muchas veces pasan por encima del docente. Los mismos niños muchas veces maltratan al docente por tanto empoderamiento de la casa, de él no te puede decir nada, él no te puede tocar, él no te puede ver. Ya hay 32 protocolos estatales de detección, prevención y actuación en caso de maltrato, abuso y acoso sexual. Que si hay un maestro que maltrate a un niño, que también se da, por eso creo que la línea es muy delgada, le vayamos a creer al docente y no al niño. Ahora, los papás buscan esta estructura rígida o buscan esta estructura permisiva, pero a veces se equivocan. Si viene de una estructura muy rígida, le caería bien un sistema más laxo y a lo mejor los papás sienten que son papás demasiado flexibles, cualquier cosa lo sienten como demasiado estricto. No es que el niño se adapte al colegio, el colegio al niño, ¿no? Es la infraestructura, como bien mencionan, esta mochila emocional que los docentes deben de tener. Pues me ponía a hacer la tarea con ellos, jugaba con ellos, les enseñaba a que la escuela es divertida y no es nada de espantarse. Diciéndole que le echara ganas, que iba a conocer amiguitos, que iba a ser otra persona diferente si estudiaba, si estaba en la escuela, que iba a conocer más cosas, que iba a aprender mucho más. No, pues diciéndole que yo había sido un buen estudiante de puro 10. Me ponía con ellos a hacer la tarea. Diciéndoles que hay que aprender, que hay que salir adelante, que todo lo que ellos deseen lo pueden lograr, pero siempre echándole ganas, siempre esforzándose y no tener miedo, no tener límites, que pueden lograr todo lo que deseen. Yo les pongo de ejemplo mi vida, siempre de ejemplo mi vida y pues que le echen ganas y con mucho amor. Fíjate que no me ha costado. Mi hijo mayor siempre fue un niño con ganas de ir a la escuela y los otros dos siguieron su ejemplo. Ni siquiera el mío, siguieron el ejemplo de su hermano mayor. Fíjate qué importante esto que dicen, ¿no? Siguieron el ejemplo del hermano mayor. Siempre también eso pasa, ¿no? Cuando hay varios en la casa, ves a los de arriba, tus hermanos, y si tus hermanos están felices y todo, a ti te da como mucha emoción, ¿no? Ya voy a ir a eso que tanta emoción les da, que tanto les gusta, es como padre. Oye, Esther, a mí me gustaría preguntarte en particular, la calificación académica es muy fácil de saberla, porque, pues bueno, pues me pusieron 10, 9, 8, 7, etcétera, o dependiendo cómo lo marque. ¿Cómo sé que mi hijo también estaba avanzando en las habilidades socioemocionales? Porque como es algo tan importante ahora y que hemos recalcado tanto en este programa, o sea, también es algo que tengo que atender, pero no me van a mandar una boleta diciéndome, tu hijo en asertividad va con 9. O tiene 8 en comunicación asertiva o en escucha atenta. Claro, y es una excelente pregunta. Gracias, Cris. Hay una forma muy fácil, si el niño está contento, si el niño está adaptado, si el niño duerme bien, si el niño socializa bien. Cuando oigo todos estos testimonios de échale ganas, muchas veces no depende de nosotros que los niños estén contentos y cuando pasa un tiempo determinado y el niño no está contento hablando de este lenguaje no verbal, es que algo está pasando. Y hay que ver qué, por qué no está contento, le está costando mucho trabajo, lo están acosando, lo están maltratando, o a él le está costando trabajo la parte académica. Un niño que funciona, no necesariamente en calificaciones, que funciona en la familia, que está tranquilo, que duerme bien, que no está angustiado, que disfruta la escuela, es un niño con una buena calificación en las habilidades socioemocionales. Es que fíjate que a veces te encuentras, yo digo, ahora sí que por experiencia y pensando en que le puede ayudar a otros papás, a mí una vez me mandaron llamar de la escuela y me dijeron, oye, es que estamos preocupados porque tu hija cree que viene a un club social.
Y entonces le dije, sí, ¿y cómo va en calificaciones? Muy bien, entonces ¿cuál es el problema, no? Exacto. O sea, yo pregunté, ¿cuál es el problema? Pero realmente me mandaron llamar. Y yo le decía, ¿pero qué pasa? Pues es que llega y con todo el mundo saluda y a todo el mundo habla y no sé qué. Yo decía, pues qué padre, qué bueno que viene. Iba cantando en el coche porque íbamos a la escuela. O sea, algo más feliz que eso, ¿no? Pero me mandaron llamar, Esther. Ahora, inclusive, puede no ser un niño o una niña de 10 y estar muy feliz y tener 10 en habilidades socioemocionales, y eso es la calificación que verdaderamente importa. Sí, Rigoberto, adelante. Pero sigue siendo un desafío cómo calificar, cómo evaluar. Siguen siendo un desafío. Tan subjetivos, ¿no? Sí. Ante esta diversidad. Yo creo, y un poco abonando a la parte respecto a los padres y esto que hemos venido discutiendo, no perder de vista que los niños, todos hemos sido niños y que hemos tenido y que seguimos teniendo esa plasticidad, ¿no? Para adaptarnos a los nuevos sitios. Eso es un rasgo importantísimo de la inteligencia de los niños. Son temores que trascienden, ¿no? De padres a hijos, pero los hijos, eso es lo extraordinario, que se abre el horizonte, que ve que, hay gente que no piensa como mi papá o como mi mamá o como mis abuelos. Qué importante eso también, ¿no? Y lo obliga a construir su propia versión de la realidad al niño. Y eso es extraordinario. Y muchos padres a veces se acercaban conmigo porque decían, es que papá dice una cosa y mamá dice otra cosa y vamos a confundir a nuestros hijos. Y usted está diciendo otra cosa, maestro. Y yo les respondo, siempre decía, pues su hijo es afortunado porque tiene, al menos, usted ha identificado 3 versiones. Claro. El niño va a construir su 4ª versión. Así es. De todas las versiones que va a tener en la vida, él va a construir la suya propia. Y eso creo que mucho la escuela tiene un papel fundamental en esta construcción de la realidad. Claro. Diego, ¿querías comentar algo? Pues sí, tiene que ver con esto que mencionaba hace un momento. Habrá que cuestionarse por qué mi hijo de repente no quiere ir a la escuela, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Quizá, como bien mencionaban hace rato, pues tiene que ver, si yo entiendo algo, vamos a hablar de las materias, vamos a ver, pues quizá no tenga tanta preocupación por estar allá y responder. Es decir, si la maestra me pregunta, oye Diego, ¿hiciste la tarea? Y yo no la llevo, bueno, pues obviamente me voy a angustiar. ¿Por qué no la hice? Porque no la entendí. Y no la entendí nada, ¿no? Y ya voy pasando de grado y voy con estas lagunas. Esto evidentemente puede impactar en la parte emocional, en la parte adaptativa, en muchas situaciones. Además, una excelente noticia, Cris, es que desde el programa ya tenemos una evaluación de habilidades socioemocionales en el clima escolar que se hace a través de la percepción del docente y del maestro sobre el niño, y a partir de este año escolar vamos a evaluar la percepción de los niños en cuanto al clima escolar y las habilidades socioemocionales. Las conductas violentas bajaron 25%, el clima escolar aumentó casi 30%, y a partir de este año vamos a escuchar las voces de los niños en cuanto a cómo se perciben ellos en el clima escolar y sus habilidades socioemocionales, así que ya lo mediremos en la escuela. Qué bueno, eso va a ser muy buena noticia y lo sabremos más adelante, sí. Creo que es importante considerar la unicidad de los niños. Claro. Y el reto que representa el desarrollo de estas habilidades socioemocionales. Tal vez medir matemáticas puede ser un poco más estandarizado, pero más en fácil, este momento ¿no? Entre comillas, claro. ¿En qué le tengo que poner foco? ¿En qué me tengo que fijar que está haciendo el niño? ¿No? ¿De dónde viene y hacia dónde va? Y el maestro, qué ojo agudo tiene que tener para ser sensible y poder dar comentarios, no si el niño trajo los zapatos limpios o no, es importante también, pero si el niño fue capaz de hacer cosas que socioemocionalmente le tienen nueva significación. Pero sí se pueden agrupar. Si los papás gustan ver esta evaluación, viene características de autoestima, características de fortaleza emocional, y sí se pueden agrupar. Pues importante. Oigan. Como ya les dijimos, por supuesto, lo pueden buscar en las redes el link para entrar a estas páginas. Nos están preguntando qué opinan sobre los expertos invitados sobre el homeschool, es decir, sobre enseñar en casa. Y nos dice Carol Limas, me interesa mucho este concepto porque tengo un niño con discapacidad y he sabido que aprenden más y les da más seguridad. Y dice, también tengo una niña regular y ella es muy avanzada y no quisiera detenerla para que se adapte a un grupo. Ella nos comparte su caso particular. Y ¿Su niña está en homeschooling? No,
no nos dice ahorita qué edad tiene, pero como que le llama la atención para ambos, tanto para el hijo con discapacidad y para el otro. En este caso, a mí también me interesa mucho su opinión, porque a veces las mamás que tenemos niños con diferencias tan claras en el desarrollo nos complica mucho ir a una escuela, a otra y a otra. En mi caso llegó un momento en que tuve adelante, Vero, tres ¿nos escuelas puedes decir? distintas. Yo creo que en México el homeschooling es una experiencia muy nueva, pero las experiencias que hay en otros países nos enseñan que es muy particular de la familia y de lo que la familia está esperando, ¿no? ¿Qué espera la familia? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Quiere que salga del colegio X, Y, Z igual que los que salen de ese colegio? Con un prestigio, de la secundaria número tal que los alumnos ingresan muy bien a la preparatoria, o bien tiene una noción muy clara de qué quiere formar en sus hijos y hacia dónde los quiere dirigir. Y la capacidad que puede tener para guiar este homeschooling. Ahora, una pregunta, por ejemplo, si toma la decisión del homeschooling y de repente se quiere meter a sus hijos en la preparatoria, ¿sí hay revalidación? Sí, pero tienes que llevarlo sí hay de cierta en México, manera. No es tanto cierto, es decir, la educación... No, la educación a distancia hoy en México es muy importante. Tenemos todo un sistema de secundarias a distancia. Hoy en día la Secretaría de Educación tiene verdaderamente inclusive licenciaturas a distancia, preparatoria a distancia. Es importante que quien nos escucha sepa que hay que decir homeschooling, ¿no? Que es educación a distancia desde la ella casa. se refiere de como mamá, diferentes. Tú darle la educación y tú capacitarte para ser la maestra de tus hijos. Entonces es más amplio el término, ¿no? Sí. Son dos conceptos Aquí distintos. entiendo que se mueven como muchas fantasías, ¿no? También, en razón de si va a estar mi hijo, es un trato mucho más personalizado. Él y yo no tenemos 30 niños en el aula, ¿no? Entonces, quizá desde mi fantasía podría aprender mucho más. Pero mejor, habría que preguntarse qué aprendería, porque, o sea, es la cuestión, habilidades académicas, pero ¿qué pasa con la sociabilidad con otros correcto. Entonces, en la parte de sociabilidad, pues no existe, es nula. ¿Por qué? Porque nada más estamos dentro de un contexto y no estamos abarcando. Pero se lo puedes compensar de otras formas. Sí, yo creo que es como un caso, como cada niño muy particular, porque también las mamás pues tenemos muchos límites de conocimiento, de capacidad, en donde tendríamos que prepararnos para realmente ser buenas maestras. ¿No? Somos buenas en muchas otras cosas, pero bueno, y aparte no somos todólogas. Y el terapeuta también, mis respetos a los terapeutas, que también lleva mucho tiempo especializarse. Tengo otra pregunta, dice, a mi hija decidí no meterla a guardería, la cuido en casa de tiempo completo y yo debo de generar algún tipo de estimulación hasta que entre al kinder. Se pregunta que le aconsejan para irla preparando y porque ha recibido críticas de que va despacio. Dice, pero yo creo que va bien, que va a su paso. Claro. Oigan, acompáñenme a ver el siguiente testimonio. ¿No? Ah, perdón. No, estábamos, perdón, fue un malentendido de mi parte. Estábamos comentando con la producción, este niño que entró a los 12 años a la universidad, que ya todos lo conocemos, acaba de entrar. Perdón, yo pensé que teníamos alguna imagen, discúlpenme, pero él, por ejemplo, esos papás, ¿qué habilidades van a tener que manejar? Porque estamos hablando de un niño de 12 años que está entrando con personas de 18 o 20 años, ¿no? Y es inédito en nuestro país. Es inédito. Sí, es una noticia como es tal. una cosa muy particular de este niño, de esta familia, pero bueno, va a haber que cuidar mucho esta parte de la influencia social y de la necesidad de pertenencia, que quizá habría que cuestionarse si están evaluando todos estos factores, porque el niño intrínsecamente se va a querer adaptar y pertenecer, y bueno, pues ya veremos qué va a pasar con toda esta parte social. O sea, que ellos van a tener que trabajar mucho, los papás. Ahora, volvemos al tema de las expectativas. Exacto. La familia, ¿cuál es el deseo y cuál es su fantasía de qué va a pasar con su hijo? Sí, o sea, los hijos son sueños de los padres. En la distancia generacional, para empezar. Sí, a eso me refería. Esa parte social, ¿no? Sí, es que es fuertísimo. Esto que acabas de comentar es muy importante, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo quiero lograr? ¿No? Exacto. Como ¿Cuál papá, es la meta? ¿Cuál es la meta? Porque a los 12 años, pues la decisión no la está tomando completamente él solo, ¿no? No, creo que nunca ha tomado ninguna decisión solito, sino sus papás han sido muy, digamos, el vehículo para que él pueda estar ahí, que es un gran logro, pero que ha quedado afuera.
pues bueno, les prometemos hacer una investigación más profunda y tal vez hasta proponer un programa también, incluyendo, ¿no? este caso en particular. Y bueno, volviendo a lo del homeschooling, que era la duda, ¿no? Que tenía sí, un incluso poco... ya hay otro comentario, porque nos dice aquí Momo Pavati, nosotros hacemos educación en casa y sí se puede certificar en México, Claro. pero es una realidad que el sistema de educación no ofrece apoyos a las escuelas para niños que tienen problemas de aprendizaje, cuando en otros países sí lo hay. Tenemos la libertad de elegir lo que será mejor para nuestros hijos. Es una elección de cada familia. Y dice si es una opción real. Y claro que sí, lo que pasa es que si en realidad no encuentras lo que tu hijo está necesitando. Claro. Y sí hay muchas opciones, ¿no? También, por ejemplo, a través de las redes sociales, yo los invito, por ejemplo, a una que se llama understood.org, que yo participo mucho con ellos y que es justamente para dificultades de aprendizaje y atención a nivel mundial. Está bien interesante el sitio y sí se encuentran, ¿no? De repente algunas opciones cuando tú Ahora, necesitas sí es alguna atención importante especial. decir que hoy en día en las escuelas públicas la inclusión es medular. O sea, hay toda una área y inclusive este nuevo sistema que se llama la escuela al centro, donde pone al niño al centro de la educación y donde la inclusión de niños con cualquier necesidad ¿Por hoy qué en es día, medular? O sea, ¿qué es lo que ayuda a toda la comunidad el que sea una escuela incluyente? Porque las diferencias abonan, porque les estamos enseñando a los niños que cada uno es diferente y especial y que tenemos que reconstruir justamente el tejido social apoyándonos y no haciendo diferencias, justamente. Claro, qué importante. Oigan, pues bueno, ya estamos al final del programa. Les quiero dar las gracias a los 4 por haber estado aquí, por haber venido. Muchísimas gracias al público, gracias por todos sus testimonios. Gracias a ti, mi Sandy. Gracias, Cris. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Gracias a todos los que nos llamaron, por supuesto. Y bueno, yo soy Cristina Jáuregui. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza, que vamos a hablar de un tema muy interesante. Como ya les dijo Sandy, el tema de la próxima semana se va a llamar Infancia y Adolescencia Trans. Que bueno, como ya hemos platicado en otros programas, hemos hablado de muchos temas que tienen que ver con la diversidad, pero lo hemos dejado un poco al lado. Así es que, pues, te espero la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego.